La colonia en Epsilon 7 era conocida en toda la galaxia como la más débil de la Tierra. Era un mundo duro y seco, apenas capaz de sustentar la vida, y los pocos miles de humanos que lo consideraban su hogar eran vistos como marginados, personas enviadas por el gobierno cuando nadie más las quería, sin armas sofisticadas, sin defensas poderosas, solo coraje y terquedad anticuada. El Imperio Sarkón, una fuerza alienígena despiadada, miró la colonia como si no fuera nada, un blanco fácil de aplastar sin esfuerzo. Una mañana polvorienta, enormes, los buques de guerra aparecieron en el cielo, bloqueando los soles gemelos y proyectando largas sombras sobre la tierra agrietada. Las sirenas de advertencia de la colonia sonaron, pero no había tiempo que perder. El ataque estaba a punto de comenzar. Entre los colonos estaba Jace, un hombre tranquilo con una mente aguda y manos firmes. No era un soldado, pero años de supervivencia en este mundo hostil lo habían hecho inteligente y fuerte. Él había estudiado tácticas de la Tierra Antigua, métodos de caza y guerra de guerrillas a partir de registros rotos y libros descoloridos. Jace sabía que los invasores los subestimarían y planeaba usarlo en su contra. Las tropas de Sarkón irrumpieron desde sus naves, armados con armas avanzadas, máquinas y drones. Ellos esperaban una victoria fácil. Sus soldados mecánicos marcharon por el asentamiento, derribando las sencillas chozas y tomando todos los suministros que pudieron, pero Jace y el colono no huyeron. En cambio, cuando dio la señal, las trampas ocultas cobraron vida. Enterradas bajo el polvo, eran explosivos fabricados a partir de viejos equipos de minería, instalados cuidadosamente durante años. Cables trampa tendidos entre rocas dentadas se activaron. Explosiones repentinas, pozos camuflados llenos de objetos afilados. Las púas sorprendieron a muchos invasores. Los soldados de Saron tropezaron, atrapados y confundidos. Entonces Jace activó el arma secreta de la colonia, un dispositivo de pulso de energía construido con piezas recuperadas y alimentado por minerales raros de la planeta. Una explosión de energía electromagnética surgió a través del valle, apagando las máquinas y armas del invasor durante unos preciosos segundos. Las tropas de Sarkón entraron en pánico. Sus máquinas, los soldados se congelaron y se estrellaron. Los drones cayeron del cielo y sus armas quedaron en silencio. Los colonos cargaron hacia adelante, con rifles oxidados, herramientas de minería y puños. A pesar de su debilidad, los colonos lucharon ferozmente, impulsados por la voluntad de sobrevivir. Jace lideró a un grupo para tomar la zona de aterrizaje del invasor, mientras otros destruían sus suministros escondites. El orgullo del invasor se hizo añicos en minutos. En 7 minutos, las naves de Sarkón se retiraron, destrozadas y humilladas. La colonia más débil había hecho lo que nadie creía posible. Aniquiló a los invasores en un instante. En el momento en que las naves Saron desaparecieron en el polvoriento horizonte, la colonia estalló en una extraña mezcla de celebración e incredulidad. Durante años todos creían que eran débiles, indefensos y condenados a vivir como marginados olvidados en este planeta hostil. Pero ahora tenían demostrado algo diferente. Habían sobrevivido. Y no solo sobrevivieron, habían derrotado a una brutal fuerza alienígena en solo 7 minutos. Jace se paró entre la multitud, respirando con dificultad, con el corazón latiendo como un tambor. Limpió el polvo y se limpió el sudor de la frente, y miró a su alrededor los rostros de las personas con las que había convivido durante años. Estaban maltratados, magullados y exhaustos, pero había algo nuevo en sus ojos. Un orgullo feroz, un fuego que no había estado allí antes. Esto no es solo suerte, pensó Jace. Es algo más, algo que nos ganamos. Ellos, líderes de la colonia, se reunieron rápidamente en el centro de comando improvisado, un simple edificio de piedra que apenas resistía el impacto. Vientos feroces de Epsilon 7. Jace fue llamado junto con algunos otros que habían ayudado a planificar las defensas. Maralael, estratega de la colonia. Antes de que Jace se acercara, lo saludó con una sonrisa cansada pero sincera. «Lo hiciste bien ahí fuera», dijo en voz baja. «Todos lo hicimos». Jace asintió, pero su mente ya estaba acelerada. Adelante. El Imperio Saron era poderoso, y este ataque había sido solo una oleada. Si pensaban que la colonia era débil, no se detendrían tras una derrota. Regresarían más fuertes y con más soldados y armas más grandes. «Necesitamos prepararnos», dijo Jace. «Esto fue solo una prueba. Volverán».
Los líderes estuvieron de acuerdo. La colonia no podía darse el lujo de esperar. Los pocos restos de avanzada la tecnología que habían recuperado de los restos del invasor fue estudiada cuidadosamente, y los ingenieros trabajaron día y noche, para reparar y mejorar sus trampas y armas. Todos los colonos aptos para el trabajo recibían entrenamiento, no solo básico combate, sino en usar el entorno a su favor. El duro planeta, una vez una maldición, ahora era un arma. Jace pasó horas caminando por el perímetro de la colonia, estudiando la tierra como un cazador rastreando a su presa. Conocía cada roca, cada cresta, cada una grieta oculta que podría usarse en una pelea. Las tormentas de polvo que habían hecho la vida miserable ahora eran una tapadera para emboscadas. Los lechos secos de los ríos podrían ocultar cargas explosivas. Las raras, los minerales podían alimentar sus armas energéticas de manera más eficiente. Pero no se trataba solo de herramientas y armas. Era sobre la gente. Jace comprendió que, sin importar cuántas máquinas o trucos tuvieran, la mayor fortaleza de la colonia era su espíritu, su negativa a rendirse incluso cuando todo estaba en contra de ellos. Una tarde, mientras el hijo gemelo se ponía detrás de las escarpadas montañas, Jace se sentó solo en una cresta que dominaba la colonia. El cielo se tornó de un naranja intenso, desvaneciéndose a púrpura. Al caer la noche el aire era fresco. Ahora, y las estrellas comenzaron a brillar débilmente. Pensó en el ataque, en lo rápido que había ocurrido, en lo cerca que había estado. Llegó al desastre. Si algunas trampas no hubieran funcionado a la perfección, si el pulso de energía, si el dispositivo no se hubiera disparado en el momento oportuno, la colonia podría haber sido aniquilada como tantas otras en la galaxia. Pero no fueron aniquilados. Contraatacaron. Ganaron. Sus pensamientos eran interrumpido por una voz suave detrás de él. Mara había venido a reunirse con él. «Estás pensando demasiado», dijo sentándose a su lado. Jace se encogió de hombros. «No puedo parar, ahora no. Todos lo sentimos, pero pensar demasiado nos matará. Tenemos que seguir adelante, seguir mejorando». Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo. Un simple bloc de datos. «Mira esto», dijo, entregándoselo. Mostraba imágenes tomadas desde las naves invasoras antes de partir. Enormes flotas se reúnen a lo lejos, preparativos para una guerra completa. Invasión. Jay apretó la mandíbula. «¿Entonces van en serio?» Mara asentí. «Tenemos quizás 2 meses antes de que llegue la próxima ola. Necesitamos estar preparados». Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La colonia se transformó de un grupo disperso de supervivientes en una organización disciplinada. Comunidad centrada en la supervivencia y la resistencia. Las escuelas se convirtieron en campos de entrenamiento. Los ingenieros crearon nuevas armas y mejoraron las antiguas. Los agricultores cavaron trincheras y pusieron trampas. Todos cumplieron una función y todos entrenaron duro. Jace se encontró en un rol de liderazgo. No era oficial. No había rangos militares aquí. Pero los colonos confiaban en él porque había demostrado que podían ganar. Planificaba, enseñaba tácticas y coordinaba equipos de defensa. Fue agotador, pero le dio un propósito. Una noche, mientras caminaba por el asentamiento, Jace escuchó una conversación que le dio escalofríos. 2 colonos hablaban de rendirse, sobre rendirse cuando regresaron los invasores. Dijeron, quizás la Tierra se había olvidado de este lugar por alguna razón, que la colonia era demasiado débil para librar una guerra real. Jay se detuvo y los miró. «Débil», dijo en voz baja. «No somos débiles, simplemente no hemos tenido la oportunidad de demostrar de qué estamos hechos». Los colonos necesitaban esperanza, y Jay sabía que tenía que ser él quien la diera. A medida que pasaban los días, las defensas de la colonia se fortalecían, pero el miedo a el siguiente ataque se avecinaba. Quienes antes se sentían olvidados ahora se sentían vigilados, perseguidos. Cada ruido extraño, cada sombra en la oscuridad aceleraba los corazones. Finalmente llegó el día. El cielo se volvió oscuro como los buques de guerra. Sarkon regresaron, más grandes y numerosos que antes. Pero esto con el tiempo, la colonia estaba lista. Jay estaba en primera línea, con su rifle colgado al hombro y una nueva espada de energía atado a su costado. A su alrededor,
Los colonos manejaban las trampas y armas mejoradas con mirada aguda y firme. Cuando los invasores desembarcaron, no encontraron un objetivo fácil. En cambio, se enfrentaron a una fortaleza construida tras años de penurias y determinación. La batalla fue feroz y larga, a diferencia de la rápida incursión anterior, pero la colonia luchó con la furia de quienes no tenían nada que perder. Jace se movió a través del caos, liderando carga, rescata a los colonos atrapados y derriba a los enemigos con precisión. Pasaron las horas y la situación cambió. Los invasores flaquearon, sus máquinas derrumbándose bajo ataques implacables y trampas ingeniosas. Para cuando los hijos gemelos comenzaron a alzarse, los invasores estaban en retirada total. La colonia no solo había sobrevivido, sino que había vuelto a ganar. Jace miró el campo de batalla. El humo se elevaba desde los escombros, y sintió un profundo orgullo. La colonia más débil ya no era débil. Eran una fuerza a tener en cuenta. Pero Jace sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia era observando ahora, y su lucha estaba lejos de terminar. La mañana después de la segunda batalla amaneció fría y tranquila. Los gemelos, los hijos de Epsilon 7, aparecieron en el horizonte, proyectando una luz pálida sobre el paisaje destrozado donde el invasor, los barcos, habían caído como cicatrices oscuras en el suelo polvoriento. El aire todavía olía había humo y metal quemado, pero la colonia estaba viva y más fuerte que nunca. Jace caminó a través del asentamiento, sus botas crujiendo sobre los escombros rotos y sus ojos escaneando los rostros de los sobrevivientes. La gente estaba cansada. Algunos cojeaban por las heridas, otros palidecían de agotamiento. Pero había algo nuevo en su comportamiento, una mezcla de alivio, orgullo y firme determinación. Mara se unió a él mientras se acercaba al centro de mando. «Lo logramos», dijo en voz baja, mientras observaba el bullicio de la colonia, energía renovada. «Sobrevivimos a lo peor que pudieron lanzarnos». Jace asintió, pero mantuvo la cara seria. «Volverán. Quizás no pronto, pero lo intentarán. De nuevo». Los líderes se habían reunido en el centro de mando. La sala estaba llena de mapas, piezas rotas de tecnología alienígena y bloques de datos dispersos. La supervivencia de la colonia dependía de convertir lo aprendido en combates en fuerza para el futuro. «Tenemos que entender a quién nos enfrentamos», dijo Jay tocando el mapa. «El Saronel Imperio no es solo otra amenaza alienígena. Son organizados, despiadados y adaptables. Cada batalla que pierden los convierte en... los hacía más peligrosos». Mara frunció el ceño. «Vinieron aquí pensando que este lugar era una broma. Una colonia débil no. A nadie le importaba. Ahora nos ven como un problema». Jace apretó la mandíbula. «Y los problemas no se ignoran». Durante días, Jace y los científicos de la colonia trabajó para recuperar datos de los restos del invasor. Trons rotos, armas destrozadas y uniformes quemados fueron examinados cuidadosamente. La información era limitada, pero reveló una verdad escalofriante. El Imperio Sarón ya había aplastado antes a muchas otras colonias humanas con brutal eficacia. Epsilon 7 fue su primer fracaso real. Este conocimiento fue a la vez aterrador y motivador. Significaba que la colonia no solo luchaba por sí misma, era luchando por la idea de que los humanos podrían sobrevivir frente a adversidades abrumadoras. Una noche, Yacese se reunió con un pequeño grupo de colonos en un tranquilo rincón del asentamiento. Eran las mejores mentes, ingenieros y luchadores de la colonia. Entre ellos estaba Trick, un hombre alto, un hombre fibroso conocido por su habilidad con las armas, y Lia, una ingeniera ingeniosa que había construido gran parte de su tecnología de pulsos de energía. «Necesitamos un plan para contraatacar», dijo Jay caminando lentamente. «Esperar a que ataquen de nuevo no es suficiente. Tenemos que luchar contra ellos». Trick asintió. «Están organizados como una máquina. Si podemos interrumpir sus líneas de suministro o atacar sus naves de mando, podemos ralentizarlos». Leia añadió. «Hemos estado trabajando en la modificación del dispositivo de pulso. Si logramos aumentar su alcance y potencia, quizá podamos eliminar los puntocomunicaciones incluso antes de que aterricen». Jace miró a cada uno de ellos, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Es arriesgado. Todavía somos pequeños, todavía débiles, pero si no actuamos, volverán más fuertes. O luchamos con inteligencia o morimos esperando».
El grupo acordaron empezar a preparar un equipo de ataque, pequeño, rápido y letal. Necesitarían, para recopilar información, planificar cuidadosamente y aprovechar cada ventaja que el planeta les brindaba. Mientras tanto, la moral de la colonia comenzaron a cambiar. Se difundieron historias de sus victorias y más personas que antes dudaban de ellos comenzaron a creer en su causa. La débil colonia se estaba convirtiendo en un símbolo no solo de supervivencia, sino de resistencia. Pero Yacese sabía que el costo era alto. Cada día más familias enterraban a sus muertos, y cada noche soñaba con los rostros perdidos en la batalla. La colonia había ganado, sí, pero la victoria llegó con dolor. Una noche, Jay se quedó en el borde del asentamiento mirando el cielo oscuro. Las estrellas parecía distante y frío, pero debajo de ellos el planeta bullía de vida. La vida terca y feroz de gente que se niega a rendirse. De repente, un ruido agudo a sus espaldas hizo que Jace se girara. Era Mara. Llevaba una pequeña cartera. «Encontré algo», dijo en voz baja, entregándole un bloc de datos. Interceptó una transmisión de su flota. Los ojos de Jace escanearon el mensaje. Una advertencia de los comandantes Saron sobre una posible la rebelión humana. Se extendía por los sistemas cercanos. Hablaba de un arma secreta. Los humanos se estaban desarrollando. Algo lo suficientemente poderoso como para desafiar el control del imperio. El corazón de Jace se aceleró. ¿Podría ser una oportunidad para terminar esta guerra? ¿O no otra trampa? Los líderes de la colonia debatieron acaloradamente durante los días siguientes. Algunos querían atacar de inmediato, aprovechando el impulso de sus victorias. Otros aconsejaban cautela, temiendo la represalia de Saron. Jace presionó para llegar a un punto medio. Nosotros no podemos darnos el lujo de esperar eternamente, pero debemos estar preparados. Enviaremos un pequeño equipo para explorar la flota enemiga, reunir información, encontrar debilidades y luego decidiremos. Se tomó la decisión y Jace fue elegido para liderar la misión. Pasó el LAN. La próxima semana entrenará con su equipo. Trick, Lia y un puñado de personas más que demostraron su valía en la batalla. Aprendieron a moverse con sigilo por el terreno rocoso, a usar nuevas armas y comunicarse sin ser detectados. La noche de su partida, la colonia se reunió para despedirlos. El ambiente era sombríos pero esperanzados. Estaban enviando un pedazo de sí mismos al enemigo, guarida, pero era un riesgo que debían correr. Jace miró los rostros a su alrededor. Amigos, vecinos, desconocidos obligados por el destino. Se prometió a sí mismo que no les fallaría. El equipo partió justo antes del amanecer, moviéndose a través de la superficie árida del planeta hacia las montañas distantes, donde se había avistado la flota de Saron. El viaje fue duro, el terreno era accidentado y el miedo constante el descubrimiento mantuvo a todos alerta. Viajaron de noche, descansando en pequeñas cuevas durante el día. En la cuarta noche, llegaron a una cresta con vistas a la base oculta del enemigo. Una enorme estación fuertemente custodiada, excavado en la ladera de la montaña. Desde allí, Jace podía ver barcos atracados y tropas moviéndose abajo. El equipo instaló un pequeño puesto de observación, enviando informes cifrados a la colonia con todos los detalles. Mientras observaban, Jace se dio cuenta cuán vasto era realmente el poder del enemigo. Cientos de barcos, miles de soldados y armas que eclipsaban todo lo que la colonia había visto. Pero también notó grietas, desorganización, retrasos en el suministro y la frustración del invasor tras sus fracasos en Epsilon 7. Esa noche Jace reunió a su equipo. Hemos visto a qué nos enfrentamos, pero también sus debilidades. Es hora de atacar. El plan era atrevido. Infiltrarse en la base, colocar explosivos en la red eléctrica principal e interrumpir las operaciones de la flota. La misión era peligrosa. El fracaso significaba la muerte. El éxito significaba una oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Al amparo de en la oscuridad, el equipo avanzaba en silencio a través de túneles y patrullas de seguridad. El corazón de Jay latía con fuerza a cada paso, pero mantuvo la concentración. Colocaron las cargas con cuidado, poniendo temporizadores para darles tiempo suficiente para escapar. Mientras se retiraban, sonaron las alarmas. La base se estaba dando cuenta del ataque. El equipo
Corrió por los pasillos tortuosos, esquivando guardias y defensas automáticas. Las explosiones sacudieron la estación detrás ellos, cortando la electricidad y sumiendo a los invasores en el caos. Cuando finalmente salieron al frío aire nocturno, la base ya estaba paralizada. Los barcos estaban varados en las plataformas de aterrizaje. Los soldados, confundido y desorganizado. Chase miró hacia atrás una vez. Luego guió al equipo hacia la seguridad de las montañas. La misión era un éxito, pero era solo el principio. Mientras desaparecían en la oscuridad, Casese supo una cosa con certeza. La colonia podía ser la más débil, pero ya no estaba indefensa. La guerra había cambiado y ellos también. Las montañas se alzaban, oscuras y silenciosas alrededor de Jace y su equipo, mientras se alejaban de la deteriorada base de Saron. Sus pulmones ardían por el aire frío y seco de Epsilon 7, y todos los músculos les dolían por la larga caminata, pero estaban animados. Habían asestado un golpe poderoso contra los invasores y la colonia esperaba su regreso. Aún así, Casese sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Los Sarans eran despiadados y estaban bien equipados. La represalia sería rápida y despiadada. Por ahora, la supervivencia era su prioridad. El grupo se movió con cautela, tomando las rutas más largas e inesperadas de regreso a la colonia. Tack siempre mantuvo al explorador. Mira hacia adelante mientras Lia revisa los temporizadores de sus últimos explosivos, para asegurarse de que no quede ninguno que pueda traicionar su posición. La noche era completamente oscura, con solo el tenue resplandor de las estrellas distantes, iluminando el paisaje rocoso. A medida que ascendían a las montañas, el terreno áspero se ralentizaba. Su progreso. Piedras sueltas se deslizaban bajo sus botas y grietas ocultas amenazó con tragarse un paso inestable. La mente de Jace corría, no solo con los desafíos físicos, sino también con la amenaza inminente de que los Sarones descubran su sabotaje. No podemos permanecer expuestos aquí mucho más tiempo. Trick susurró, ojos penetrantes. Jace asintió. Nos abrimos paso. Ya casi llegamos. Horas después, justo antes del amanecer, el grupo harapiento finalmente llegó al borde de un estrecho cañón. Debajo se extendía la extensa colonia, sus tenues luces centelleando como estrellas contra la tierra oscura. La vista llenó a Jace de una mezcla de alivio y determinación. Pero el peligro no había terminado. Un ruido repentino y agudo resonó desde el cañón, un zumbido bajo que se hacía cada vez más fuerte. Drones mecánicos buscando señales de su presencia, emboscada. Jace siseó, sacando su rifle mientras el equipo corría a refugiarse tras las rocas. Afloramientos. El dron se acercó, escaneando el área con fríos sensores rojos. Lia levantó su dispositivo, desatando un pulso que deshabilitó brevemente sus sistemas, causando que varios drones se estrellaran contra las paredes del cañón. El equipo aprovechó el momento para moverse, pero más drones se acercaban rápidamente. Trick disparó con fuerza, derribando un dron tras otro, pero su número era abrumador. «Tenemos que separarnos», gritó Jace. «Trick, toma el...» cresta izquierda. «Lia, sígueme a la derecha». Corrieron en direcciones opuestas, zigzagueando entre rocas y nubes de polvo. La respiración de Jay era agitada mientras zigzagueaba, por senderos estrechos. Los sensores del dron, aún buscando, llegaron a una cornisa con vistas al fondo del cañón y dispararon. Disparo final que derribó un dron que los perseguía. El equipo se reagrupó cerca de la boca del cañón, magullada y sin aliento, pero intacta. «Eso estuvo cerca», dijo Lia, secándose el sudor de la frente. «Demasiado cerca». Jace dio un asentir sombríamente. «Están desesperados. Intentarán cualquier cosa para atraparnos». De vuelta en la colonia, el ambiente estaba tenso. La noticia del ataque exitoso se extendió rápidamente, pero también las advertencias de Sarcon. Contraataques. Los líderes se reunían a diario para elaborar estrategias, equilibrando la necesidad de defender el asentamiento mientras planeaba nuevas misiones. Jace se encontró en el centro de todo. Su éxito lo consideraba un líder natural, pero la presión pesaba mucho. No podía ignorar el creciente cansancio en su rostro o las ojeras. Una noche, Mara se le acercó en el centro de mando en voz baja. «Te estás esforzando demasiado, Jace, necesitas descansar». Negó con la cabeza. «No hay tiempo para descansar. Si no nos mantenemos a la vanguardia, perderemos todo». Ella le dedicó una sonrisa triste.
Y si te rompes, perdemos nuestra mayor esperanza. Su conversación fue interrumpida por una alerta repentina. Un dron de reconocimiento fue avistado muy por encima de la colonia, moviéndose silenciosamente por el cielo. El corazón de Jay se hundió. Los Sarans seguían observando. Todavía cazaban. La colonia se apresuró a prepararse. Escuadrones defensivos ocupaban puestos de vigilancia, listos para hacer sonar las alarmas. Los ingenieros trabajaron en la interferencia de señales y mejorando sus sistemas de alerta temprana. Durante la semana siguiente, las defensas de la colonia se pusieron a prueba repetidamente. Pequeños surgieron escaramuzas a lo largo de las fronteras, llevando cada vez más a los colonos al límite. Los invasores estaban aprendiendo, adaptándose, pero también lo hacían los humanos. Jace dirigió patrullas en las tierras baldías, reuniendo información y atacando líneas de suministro. Cada misión era más peligrosa que la anterior, pero con cada victoria la confianza de la colonia crecía. Sin embargo, debajo de la superficie, surgieron dudas. No todos creían que la victoria fuera posible. Algunos murmuraban que la lucha de la colonia era feudal contra un imperio tan vasto. El miedo y la desesperación persistían, como una sombra. Una tarde, Yacese se encontró en un rincón tranquilo del asentamiento, hablando con una joven colona llamada Mira. Apenas tenía 18 años, pero había luchado con valentía en las batallas. ¿Alguna vez te preguntas si valió la pena? Le preguntó ella con los ojos abiertos y honestos. Jace la miró recordando sus propios miedos. Todos los días, admitió, pero creo que estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos para nuestro futuro. Mayra asintió. Lentamente una chispa de esperanza iluminando su rostro. A medida que la colonia se fortalecía, surgió una nueva amenaza. Llegaron informes de otros humanos asentamientos que cayeron ante los Sarans, algunos completamente aniquilados. El alcance del invasor era vasto y su brutalidad, incomparable. Jace y los líderes se dieron cuenta de que no podían luchar solos. Necesitaban aliados, otras colonias, grupos de resistencia humana dispersos por las estrellas, enviando mensajes a través de canales encriptados. La colonia se comunicó y compartió información, estrategias y esperanza. Poco a poco, comenzó a formarse una red de resistencia. Era una alianza frágil. Se basó en la confianza y la desesperación, pero dio a los colonos algo que no habían sentido en mucho tiempo. Una oportunidad. Una tarde, mientras el sol gemelo se ponía tras las montañas, Jace se paró una vez más en la cresta que dominaba la colonia. Las estrellas de arriba parecían más brillantes, llenas de promesas silenciosas. Apretó los puños, sintiendo el peso de la lucha que se avecinaba. Los Sarans eran poderosos, pero la colonia ya no eran débiles, eran humanos. Eran supervivientes, y no lo harían. Ir silenciosamente hacia la noche. La alianza era frágil, pero era la mejor esperanza. La colonia tenía. Jace pasó largas horas comunicándose con asentamientos distantes, compartiendo sus éxitos y fracasos, aprendiendo de las experiencias de otros. Cada mensaje contenía una súplica silenciosa. No estamos solos. La red de resistencia estaba creciendo. Pequeños grupos humanos dispersos contraatacando, negándose a doblegarse al gobierno del Imperio Sarón. Era un peligroso juego, pero Jace creía que si estos bolsillos podían unirse, podrían convertirse en una fuerza lo suficientemente poderosa como para desafiar al mismísimo Imperio. De vuelta en Epsilon 7, la vida se instaló en una rutina tensa. La colonia trabajaba sin parar, reparando los daños defensas, entrenar nuevos reclutas y prepararse para el inevitable próximo asalto. Los hijos gemelos se levantaron y se establecieron sobre una tierra que ya no era solo un páramo estéril, sino un campo de batalla donde había esperanza, y la desesperación chocaban cada día. Una mañana, Yacese recibió un mensaje codificado. Mensaje de un asentamiento cercano llamado New Haven. Su transmisión era urgente. Las fuerzas de Sarkon se estaban concentrando cerca, preparándose para un ataque masivo. Jace convocó una reunión de emergencia de los líderes de la colonia. La sala estaba abarrotada. El aire está cargado de tensión. Tenemos poco tiempo, dijo Jay paseándose frente a un mapa holográfico que muestra los movimientos de tropas. Si New Haven cae,
Las fuerzas del Imperio estarán aún más cerca. Necesitamos ayudarlas. Mara, siempre pragmática, frunció el ceño. Nuestras defensas están al límite. Si enviamos ayuda, corremos el riesgo de debilitarnos. Jace sostuvo su mirada. Si no actúes, New Haven cae y luego vienen por nosotros. La sala quedó en silencio. La decisión era clara pero arriesgada. Esa noche, al amparo de la oscuridad, Jace lideró un equipo de ataque hacia New Haven. El viaje fue largo y peligroso, atravesando terreno hostil y evitando las patrullas de Sarkon. El equipo estaba pequeños pero hábiles ingenieros, luchadores y exploradores que sabían moverse silenciosamente y atacar con fuerza. Al acercarse a New Haven, las señales de batalla estaban por todas partes. Vehículos quemados, muros derrumbados y explosiones lejanas resonaron en la noche. El corazón de Jay latía con fuerza. Esto ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de salvar a una colonia compañera y enviar un mensaje al Imperio de que la humanidad no se rendiría. Equipo se deslizó dentro del perímetro en ruinas de New Haven, uniéndose a los defensores que estaban exhaustos pero firmes. Juntos planearon un contraataque. Utilizando el factor sorpresa, las tácticas de guerrilla y el terreno, su objetivo era golpeó a las fuerzas de Sarkon donde más les dolía. Sus líneas de suministro y centros de mando. La batalla que siguió fue feroz. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno y el aire estaba denso de humo en el gritos de combate. Jace se movía entre el caos, coordinando ataques y reuniendo a sus combatientes. A pesar de la superioridad del Sarkon, en número y tecnología, los defensores lucharon con la misma determinación feroz que Jace había visto antes. Voluntad de proteger su hogar y a los demás. Horas más tarde, al acercarse el amanecer, las fuerzas de Sarkon comenzaron a retirarse. Sus pérdidas fueron cuantiosas. New Haven se salvó para ahora, pero la victoria tuvo un precio. Se perdieron muchos cazas y las defensas de la colonia resultaron dañadas. De vuelta en Epsilon.7. La noticia de la victoria se difundió rápidamente. La red de resistencia cobró nueva fuerza, inspirada por la valentía de aquellos que lucharon contra adversidades imposibles. Jace regresó a casa como un héroe, pero el peso del liderazgo lo oprimía con fuerza. La guerra estaba lejos de terminar. Durante las siguientes semanas, la colonia continuó fortaleciéndose, aprendiendo de cada batalla y de cada derrota. Jay pasó las noches estudiando tecnología alienígena, recuperada de New Haven, y peleas anteriores, trabajando con ingenieros para adaptarla para su uso. Una noche Mara se acercó a él con expresión seria. «Hemos interceptado otra transmisión de Sarkon», dijo entregándole un bloc de datos. «Están planeando una invasión a gran escala mucho mayor que antes». El rostro de Jace se endureció. «¿Qué tan pronto?» «Menos más de un mes». La colonia tuvo poco tiempo para prepararse. Durante las siguientes semanas, todos los colonos trabajaron incansablemente. Se reforzaron las murallas defensivas, se almacenaron armas y se intensificó el entrenamiento. Hasese se coordinó con las colonias aliadas, compartiendo información y planificando defensas conjuntas. La noche anterior a la invasión, Hasese caminó por la colonia, deteniéndose para hablar con familias, combatientes y niños por igual. Les dijo lo que él creía, que eran más fuertes que nunca, que su lucha no era solo por sobrevivir, pero para el futuro de la humanidad. Cuando amaneció, los cielos se oscurecieron con la enorme flota Sarkon. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra anterior. Durante horas la colonia soportó oleada tras oleada. Ola de ataques aéreos, tropas terrestres y poderosas máquinas de guerra. Pero esta vez la colonia estaba lista. Todas las trampas estaban preparadas, todas las armas disparadas. Todas un luchador luchó con la fuerza de un pueblo que se negó a ser derrotado. Jace lideró desde el frente. Su voz transmitía órdenes y ánimo. En medio del caos, momentos de heroísmo. Brillaba con fuerza. Luchadores arriesgándolo todo para salvar a otros. Ingenieros apresurándose para reparar las defensas dañadas. Familias unidas con esperanza. Al llegar la batalla a su clímax, las armas de pulso de energía, ahora más poderosas, más que nunca, envió oleadas de energía electromagnética que inutilizaron las máquinas y las comunicaciones del invasor. Las fuerzas de Sarkon flaquearon. Con un último empujón, los colonos expulsaron a los
Los invasores regresaron. Cuando el polvo se asentó, la colonia se alzó victoriosa, maltratada, pero inflexible. Chase contempló el asentamiento, sabiendo que la lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez él sintió la esperanza de que la humanidad pudiera ganar. La batalla había terminado, pero las cicatrices que dejó el fuego en la colonia era profundo. Aún salía humo de los edificios destrozados. El suelo estaba destrozado por cráteres y el rostro soportaba el peso de la pérdida. La victoria fue real, pero también lo fue el costo. Jace caminó por el asentamiento abrumado por un pesado silencio. Las familias estaban de luto. Los médicos acudieron rápidamente. Entre centros de triaje improvisados, los combatientes cansados limpiaban sus armas, algunos con la mirada perdida en el cielo que se desvanecía. Luz. A pesar del agotamiento, Hasese sabía que debían actuar con rapidez. El Sarconel Imperio era vasto y brutal. Esta batalla fue solo un frente en una guerra mucho mayor. La supervivencia de la colonia dependía de reconstruyendo y preparándose para lo que venía después. Dentro del centro de mando, Jason Mara revisó los informes de batalla. Los invasores habían sido repelidos, pero sus pérdidas habían sido rápidamente compensadas por refuerzos del espacio profundo. «Los detuvimos», dijo Mara en voz baja, «pero no han terminado. Ni de lejos». Jace asintió. «Los hemos ralentizado, pero su flota sigue siendo enorme. Necesitamos aliados más fuertes». Esa noche Jace envió nuevos mensajes. Esta vez, más allá de las dispersas colonias humanas, corrían rumores de otras civilizaciones, mundos alienígenas oprimidos por la expansión del Imperio Sarkón. Si tan solo unos pocos pudieran ser convencidos de unirse a la resistencia, podría cambiar el curso de la guerra. Por supuesto, pasaron los días sin respuesta. La espera fue dura. Jace pasó horas escudriñando las estrellas, esperando alguna señal de ayuda. Entonces, inesperadamente, llegó la respuesta. Una flota de naves elegantes y diferentes a todo lo que los humanos habían construido, llegó cerca de la órbita de Epsilon 7. Las naves llevaban símbolos desconocidos y brillaban con una energía desconocida. Saludaron a la colonia con un mensaje de solidaridad. Una coalición de especies alienígenas que también se oponían al Imperio Sarkón. Hasese sintió una chispa de esperanza como nunca antes. Por primera vez, no estaban solos en esta lucha. Los líderes alienígenas, seres extraños, con mirada penetrante y voz serena, se reunió con Jace y el consejo de la colonia. Ofrecieron tecnología, asesoramiento estratégico y combatientes listos para apoyar a los humanos. La coalición era frágil, construida sobre la desesperación compartida, pero fue un comienzo. El entrenamiento comenzó de inmediato. Los colonos aprendieron a operar nuevas armas y vehículos. Los aliados alienígenas compartieron conocimiento de las tácticas y debilidades de Saron. Jace trabajó en estrecha colaboración con sus comandantes, planeando acciones conjuntas, operaciones que podían penetrar profundamente en territorio enemigo. La vida en la colonia cambió rápidamente. El sencillo puesto de avanzada era convirtiéndose en un centro de resistencia, un faro para otros que se negaron a rendirse, pero no todos recibieron bien a los recién llegados. Algunos colonos temían a los extraterrestres, extraños que traían tecnología desconocida y costumbres extrañas. La sospecha y la desconfianza bullían bajo la superficie. Chase comprendió el miedo. Lo sintió él mismo cuando llegaron las primeras naves extraterrestres. Pero también vio el panorama general. La supervivencia requería unidad. Una tarde, Mara lo encontró observando la colonia desde una loma alta. «La gente tienen miedo», dijo en voz baja. «Algunos hablan de irse». Jay suspiró. «Yo no los culpes. El cambio es difícil, pero no podemos permitirnos enfrentarnos unos a otros ahora». Ella asintió. «Necesitamos generar confianza». Juntos organizaron reuniones reuniendo a humanos y extraterrestres para compartir historias, comida e ideas. Poco a poco, las barreras comenzaron a caer. Mientras tanto, los exploradores de la coalición trajeron noticias urgentes. Los Arans estaban preparando un asalto masivo contra un asentamiento humano cercano, un centro de suministro clave que, si perdido, cortaría el apoyo a Epsilon 7. Jace y los comandantes de la coalición estuvieron de acuerdo. Tenían que detener el ataque. La misión era arriesgada,
Planeaban un ataque coordinado con humanos y alienígenas trabajando codo con codo. Jace lideró las fuerzas terrestres mientras los pilotos alienígenas se alzaron hacia los cielos. La batalla fue feroz y caótica. Las explosiones sacudieron el asentamiento, mientras los defensores luchaban desesperadamente contra una cantidad abrumadora de enemigos. El equipo de Jace avanzaba entre escombros esparcidos, calles haciendo retroceder a los invasores con combate cuerpo a cuerpo y tácticas de guerrilla. Guerreros alienígenas lucharon junto a ellos. Humanos con armas y habilidades que Hasese no había visto jamás. La combinación de agallas humanas y alienígenas, la tecnología era poderosa. Tras horas de brutal combate, los Saranos se vieron obligados a retirarse dejando atrás un campo de batalla, lleno de escombros y soldados caídos. La victoria tuvo un precio, pero fue un punto de inflexión. La coalición había demostrado que juntos podían desafiar el poder del imperio. De vuelta en Epsilon 7, la colonia celebró con cautela. Había esperanza, sí, pero también la sobria comprensión de que la guerra estaba lejos de terminar. Jace miró las estrellas desde el balcón del centro de mando. La galaxia estaba vasto y lleno de enemigos, pero también de aliados. La lucha por la supervivencia se convirtió en una lucha por la libertad. Y la colonia más débil de la Tierra ya no era débil. La victoria en el centro de suministro había traído una ola de optimismo cauteloso a Epsilon 7, pero Jace sabía que no debía dejarse cegar por la esperanza. El Imperio Sarkón era vasto, implacable y lejos de ser derrotados. Su siguiente movimiento sería más grande, más brutal y probablemente inevitable. En las semanas siguientes, la colonia y sus nuevos aliados alienígenas trabajaron incansablemente para fortalecer sus defensas y profundizar su cooperación. La tecnología alienígena se integró en armas y vehículos humanos, mientras que los humanos tácticas adaptadas para incluir las habilidades únicas de sus aliados. A pesar de los avances, la tensión se mantuvo latente. Bajo la superficie, algunos colonos aún tenían dificultades para confiar en los extraterrestres, mientras que otros temían su tecnología. Podría algún día volverse contra la humanidad. Jace pasó largas horas caminando entre los gente, escuchando, calmando los miedos y recordando a todos que la unidad era el único camino hacia la supervivencia. Una noche, mientras las lunas gemelas proyectaban un tenue resplandor sobre el asentamiento, Jace conoció a Mara, cerca del campo de entrenamiento. «Hay disturbios», dijo en voz baja. «Pequeñas peleas, palabras acaloradas. Algunos quieren expulsar a los extraterrestres». Jace suspiró. «El miedo es natural, pero hemos visto lo que pasa cuando estamos divididos. Necesitamos hacer más». Mara dijo, «Unámonos todos». Juntos organizaron una reunión, una especie de festival, para celebrar la fuerza de los humanos y de su nuevo hogar. Aliados. Se compartieron comida, música e historias bajo las estrellas. Las barreras comenzaron. Se derrumbó cuando la risa reemplazó la sospecha. Pero incluso cuando la colonia encontró momentos de paz, se acumularon nubes oscuras. En el horizonte, las naves exploradoras trajeron informes alarmantes. Una enorme flota de Sarkón se movía a través de los sistemas exteriores, su destino claro, el corazón de la resistencia humana. Jace y los comandantes de la coalición convocaron un consejo de emergencia. El mapa holográfico mostraba cientos de los barcos, su formación, apretada y mortal. «Esto es todo», dijo Jace con gravedad. «Vienen por todos nosotros». La colonia se preparó para un asedio como ningún otro antes. Se fortificaron las posiciones defensivas, se almacenaron armas y se elaboraron planes de evacuación para los no combatientes. En aquellos días, antes del ataque, Hasese visitó a familias, compartió momentos tranquilos con combatientes y se robó lo que estaba por venir. Cuando la flota Sarkón apareció en el sistema, el cielo se oscureció, con buques de guerra. Los soles gemelos fueron eclipsados por las sombras y la colonia. Las alarmas sonaron. La batalla comenzó con una furia que sacudió el planeta. Explosiones de energía iluminaron el cielo. El suelo y el aire se llenaron del rugido de los motores y los gritos de batalla. Jace luchó en la vanguardia, coordinando escuadrones de defensa y reuniendo cazas. Guerreros alienígenas surcaban los cielos en sus elegantes naves, zigzagueando,
entre naves enemigas y atacando con precisión. Las armas de pulso de energía de la colonia, ahora más potentes y fiables, envió ondas de explosiones electromagnéticas que paralizaron las máquinas y las comunicaciones enemigas. A pesar de su fuerza, los Sarans presionaron con fuerza. Su número los abrumaba. Las horas se convirtieron en un día mientras la batalla continuaba. Las defensas de la colonia resistieron. Pero la tensión era inmensa. Los suministros escaseaban y los combatientes se cansaban. En el fragor de la batalla, una nave de mando Sarkon atravesó las defensas y aterrizó cerca del centro de la colonia, desplegando tropas de élite. Tropas. Yacese lideró un equipo de respuesta rápida para interceptarlos. La lucha fue brutal. Combate cuerpo a cuerpo en las calles de la colonia. Jace se movía con férrea determinación, luchando no solo por supervivencia, sino por el futuro de su pueblo. Los invasores de élite eran hábiles y despiadados, pero los combatientes de la colonia los igualaron golpe a golpe. Al final, la nave de mando fue destruida y ellos invasores fueron repelidos. Al caer la noche, la batalla se ralentizó. Ambos bandos se reagruparon. Maltratado y exhausto, Jace se encontraba en una colina con vistas a la colonia. Los fuegos de la batalla, sombras parpadeantes en el paisaje. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero la colonia había sobrevivido más fuerte, unida y lista para lo que venía después. Apenas se había asentado el polvo cuando Jace se encontraba entre las ruinas de la plaza central de la colonia. Los incendios aún ardían, y el aire estaba cargado de humo y ceniza. El largo y brutal asedio había puesto a prueba cada gramo de fuerza y voluntad en la colonia. Innumerables vidas habían sido perdidas. Sin embargo, la colonia había resistido. Contra todo pronóstico, la colonia más débil se convirtió en la resistencia más feroz que la galaxia jamás había visto. Jace sintió el peso de esa victoria sobre sus hombros. Los rostros a su alrededor contaban historias de dolor, pérdida, pero también de esperanza, y un espíritu inquebrantable. Los sobrevivientes ayudaron a los heridos, rescataron lo que pudieron y se prepararon para reconstruir. La guerra no fue terminado. Enseñados con mucha dificultad, pero por primera vez, vislumbraron un futuro más allá de la mera supervivencia. Días después, durante la batalla, los aliados alienígenas enviaron una transmisión. Era una declaración oficial. La coalición se estaba expandiendo, invitando a otros planetas y especies oprimidas a unirse. Únete a la lucha contra el Imperio Sarkon. La galaxia estaba despertando a la amenaza, y el ejemplo de la humanidad en Epsilon 7 fue un grito de guerra. Jace se reunió con los líderes de la colonia y los comandantes alienígenas en el centro de mando. La habitación estaba llena de mapas, pantallas holográficas y rostros cansados pero decididos. Hemos ganado una batalla importante, pero la guerra continúa, dijo la comandante Sara, líder del contingente alienígena. La voz era tranquila pero firme. El Imperio Sarkon se reagrupará. Atacarán de nuevo. Pero esta vez se enfrentan a un ejército unido. Al frente. Jace asintió. Hemos demostrado que incluso los más débiles pueden contraatacar. Ahora nosotros necesitamos convertir esa fuerza en libertad duradera. Mara, de pie junto a él, añadió: la colonia se reconstruirá más fuertes, entrenaremos más combatientes, mejoraremos nuestras defensas y compartiremos nuestro conocimiento con nuestros aliados. El plan era ambicioso. Establecer una red de colonias fortificadas, rutas de suministro protegidas por fuerzas humanas y alienígenas combinadas, fuerzas y ataques coordinados en lo profundo del territorio enemigo. Fue una guerra de resistencia, estrategia y unidad. Mientras tanto, Jace se tomó un tiempo para caminar por el colonia, hablando con familias y combatientes por igual. Escuchó historias de sacrificio, resiliencia y sueños por una vida mejor. Los niños que antes vivían con miedo ahora jugaban en las calles. Risa. Una rebelión silenciosa contra la oscuridad. Pero Jace también enfrentó sus propias luchas. La guerra lo había cambiado. Lo había endurecido, a veces distante. Las noches traían sueños inquietos de batallas perdidas y amigos caídos. Sin embargo, cada mañana se levantaba para liderar, impulsado por la creencia de que su lucha importaba. Una noche, bajo a la luz de las lunas gemelas, Mara se unió a él en la cima de la colina que dominaba la colonia.
No somos solo supervivientes. Ya no somos más, dijo en voz baja. Somos constructores de un futuro. Jace miró hacia afuera, mirando las estrellas, sintiendo la inmensidad de la galaxia a su alrededor. Es solo el comienzo. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad. Colonias que antes estaban aisladas ahora se comunicaban abiertamente, compartiendo información y recursos. La tecnología alienígena transformó las armas y defensas humanas. Los programas de entrenamiento conjunto crearon nuevas generaciones de guerreros preparados para las duras realidades que se avecinaban. Las escaramuzas continuaron a través de las estrellas, pero cada una fortaleció la determinación de la coalición. Los taranos desconfiaron de la resistencia unida. Su arrogancia fue reemplazada por precaución, y por primera vez, los rumores de rebelión llegaron incluso a las más altas esferas de su imperio. En Epsilon 7, la colonia se convirtió en un símbolo de esperanza, desafío y poder. Unidad. Visitantes vinieron de mundos lejanos para aprender de su ejemplo. Jason Mara trabajó para construir no solo una fuerza militar, sino una comunidad donde los humanos y los extraterrestres vivían y prosperaban uno al lado del otro. Sin embargo, persistían los desafíos. Los recursos eran escasos. Las pérdidas seguían siendo cuantiosas y la amenaza de traición siempre estaba presente. El camino hacia la libertad era largo y lleno de peligros. Entonces llegó la información. Eso lo cambió todo. Una superarma secreta de Sarkon, en construcción en un planeta lejano. Un dispositivo capaz de aniquilando colonias enteras de un solo golpe. La coalición planeó una audaz. La misión era infiltrarse y destruir el arma antes de que pudiera completarse. Chase fue elegido para liderar el asalto o equipo. El viaje fue peligroso. El equipo viajó a través de un espacio hostil, evadiendo patrullas e infiltrarse en territorio enemigo. Cuanto más se acercaban, más denso se volvía el silencio. Una tensión eso los puso nerviosos. Cuando finalmente alcanzaron el objetivo, el equipo atacó con precisión y furia. Explosiones arrasaron la base enemiga. Sonaron las alarmas y estalló un feroz combate. Jace luchó con todo lo que tenía, su entrenamiento, su coraje y los recuerdos de todos los que dependían de él. En el caos lo lograron. La superarma fue destruida. Su amenaza terminó, pero la victoria tuvo un precio. Varios equipos se perdieron miembros, incluyendo algunos cercanos a Jace. El regreso a Epsilon 7 fue agridulce. La colonia los recibió como héroes, pero las pérdidas se sintieron profundamente. De pie una vez más en la cresta que dominaba la colonia, Jacé se reflexionó sobre el viaje, desde la colonia más débil, burlado y abandonado a un faro de resistencia y esperanza. La galaxia era vasto. La lucha estaba lejos de terminar, pero la humanidad había demostrado su fuerza. Ellos ya no eran los más débiles, eran la chispa que podía iluminar las estrellas. Años después de la destrucción final de la superarma de Saron, Epsilon 7 ya no era un mundo árido y olvidado. Había convertirse en un centro próspero, un símbolo de resiliencia, unidad y el poder de la esperanza en los tiempos más oscuros. La colonia que una vez había sido considerado el más débil de la Tierra, ahora era un faro para innumerables otros mundos en toda la galaxia. Jace estaba de pie en ella misma cresta, donde se habían planeado tantas batallas y se habían tomado tantas decisiones difíciles. Los hijos gemelos de Epsilon, de 7 años, brillaban cálidamente en un paisaje transformado. Donde antes había tierra quemada y cráteres, ahora campos de cultivos abundantes se mecían suavemente con la brisa. Nuevos edificios fuertes y hermosos salpicaban el horizonte, construidos no solo para la defensa, sino para la vida, para la comunidad. Observaba la colonia con un orgullo silencioso, pero también con un profundo sentido de responsabilidad. La victoria sobre el Imperio Sarkon tuvo un gran coste. Amigos perdidos, familias rotas, sacrificios hechos. Y sin embargo, de ese dolor surgió algo poderoso. Los aliados alienígenas, una vez desconocidos y fuentes de miedo, ahora eran socios y amigos. Sus naves volaron junto a embarcaciones humanas en 1900, patrullas que protegían la colonia y sus vecinos. Los niños nacidos en Epsilon 7 crecieron hablando tanto las lenguas humanas como las lenguas de sus vecinos, extraterrestres, aprendiendo unos de otros y soñando con una galaxia sin guerra.
Chase pensaba a menudo en aquellos primeros días cuando la supervivencia significaba esconderse, cuando la victoria había sido un milagro librado en 7 minutos desesperados. El recuerdo de la invasión, la conmoción, el miedo, y entonces la feroz lucha quedó grabada en su mente. Pero así era la imagen de los colonos de pie juntos, maltratados pero intactos, demostrando que incluso los más débiles podría volverse fuerte. Mara se acercó silenciosamente, sus pasos suaves en el suelo rocoso. Ella estaba de pie junto a él mirando la colonia. Hemos recorrido un largo camino, dijo con una voz llena de calidez y asombro. Jace asintió. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero la base es sólida, continuó Mara. Este lugar, esta gente están listos. Hablaron sobre el futuro. Ellos desafíos de reconstruir no solo la colonia, sino todo un sistema destrozado por la guerra. El trabajo continuaba. Recursos aún eran preciosos y las amenazas persistían. Pero el espíritu del pueblo era inquebrantable. Jace recordó el innumerables rostros de los caídos. Sus sacrificios se entretejieron en la estructura de las colonias. Nueva vida. Monumentos y memoriales honraron su valentía. Se contaron historias una y otra vez, y las lecciones del pasado guiaron cada decisión. En los años transcurridos desde la guerra, la coalición había crecido. Se unieron más mundos, inspirados por el ejemplo de Epsilon 7 juntos. Construyeron redes de apoyo, defensa y diplomacia. La galaxia estaba lejos de ser pacífica, pero la situación estaba cambiando. Jace se encontró asumiendo nuevos roles más allá del campo de batalla. Se convirtió en un líder no solo en la guerra, pero en la paz, ayudando a dar forma al futuro de la coalición, asesorando a jóvenes combatientes y abogando por la unidad entre las diversas especies. Una tarde, Hasese visitó una escuela donde los niños se reunían para aprender historia, ciencia y las historias de la resistencia. Mientras les hablaba, vio esperanza reflejada en sus ojos. Una esperanza nacida de las dificultades pero dirigida a algo más grande. Después, mientras caminaba por las bulliciosas calles, una niña corrió hacia él, agarrando una pequeña maqueta de nave espacial. ¿Volaremos a las estrellas algún día?, le preguntó con ojos brillantes. Jace sonrió. La levantó sobre sus rodillas. Ya lo somos, dijo. Y un día tú liderarás esa noche. Jace y Mara volvieron a estar en la cresta, observando la salida de las lunas gemelas. Las estrellas centelleaban en lo alto, testigos silenciosos de una galaxia cambiada para siempre. Luchamos con ahínco, dijo Mara en voz baja, y ganamos más que batallas. Nos ganamos a nosotros mismos, respondió Hasese. Nuestro lugar en las estrellas, nuestro futuro. La colonia bullía de vida abajo, y Jace sintió una profunda paz. La guerra había sido brutal y costosa, pero había demostrado una verdad. No importa lo débil que parezcas, si permaneces unido y te niegas a rendirte, puedes cambiar el curso de la historia. La galaxia era vasta, los desafíos por delante eran muchos, pero la llama de la esperanza ardía, más brillante que nunca, y la colonia más débil de la Tierra era ahora la más fuerte.